El federal presentó esta mañana a una de las dos mujeres señaladas como responsables de la muerte de los luchadores La Parquita y el Espectrito Junior. A lo largo de la historia, dentro de la lucha libre se ha marcado este deporte con grandes tragedias tanto arriba como abajo del ring. De los casos más sonados y de mayor impacto es de los luchadores que murieron asesinados fuera de los cuadriláteros. A continuación, te presentamos la historia de estos gladiadores que lamentablemente perdieron la vida por situaciones ajenas al pancracio. En primer lugar se encuentra la historia de Chris Adams, quien fue un luchador cuyo nacimiento fue el 10 de febrero de 1955. A la edad de 21 años, comenzó su carrera en donde fue 3 veces campeón nacional británico de judo. Dentro de la lucha libre, obtuvo el campeonato mundial de peso pesado de la WCW. Asimismo, se coronó con diferentes campeonatos en empresas como la UWA y la WWE. Adams fue maestro de luchadores como Stone Cold, Steve Austin y Scott Hall. También popularizó un movimiento final que lo caracterizaba en cada uno de sus encuentros como el Super Kick, utilizado hoy en día en el mundo del wrestling por varias estrellas. Dentro de la lucha libre, el nombre de Chris Adams es uno de los más sonados y respetados, pero toda una vida llena de logros, victorias, trofeos y reconocimientos tomó un giro inesperado cuando en abril del año 2000, Christopher Adams y su novia, quien en ese entonces tenían 4 meses de relación, fueron encontrados inconscientes dentro del departamento de un amigo, víctimas de una sobredosis a consecuencia de drogas consumidas y combinadas con el alcohol. Tras ser atendidos lo más rápido posible, Adams logró recuperarse, pero lamentablemente Linda murió en un hospital de la localidad 10 horas después. Al año siguiente, Adams fue acusado de homicidio, mientras esperaba en su casa el juicio y al encontrarse en una pelea, recibió un impacto de bala en el pecho, llevándolo a la muerte inmediatamente. Antes de morir, Chris Adams planeaba mudarse a la ciudad de Florida para participar en una organización de lucha libre, en donde compartiría momentos con estrellas de la WCW y WWE. Asimismo, tenía planes de realizar un documental de lucha libre profesional, mismo que no concluyó. Tank Morgan. Otro de los casos más sonados es el de Tank Morgan, probablemente uno de los luchadores menos recordados en la historia de este deporte. Tank Morgan nació en 1933, trabajó para la WWF y fue famoso en la década de los 60, en donde lo más recordado de su carrera fue cuando el 12 de diciembre perdió un encuentro en 2 caídas al hilo contra Bruno Sammaritano. La tragedia llegó cuando el 15 de agosto de 1991, Morgan se encontraba paseando a su perro cuando inesperadamente recibió un disparo mismo que lo llevó a perder la vida al instante. Los detalles son escasos en cuanto al caso. Hay quienes aseguran que fue confundido tras un presunto ajuste de cuentas. Bruiser Brody. Frank Donald, mejor conocido como Bruiser Brody, fue un luchador con una fama muy mala, principalmente por su estilo de lucha, pues sus contrincantes y compañeros de trabajo consideraban que era un salvaje y mantenía poco respeto a la integridad física de sus adversarios. Brody incursionó en el fútbol y baloncesto durante su infancia. Comenzó su carrera en la ciudad de Dallas, Texas, dentro de la lucha libre, y posteriormente incursionó en la WWF. Uno de los momentos más bochornosos en la carrera de Bruiser fue cuando en enero de 1986 dejó de luchar a mitad de un encuentro ante su rival Lex Luger, haciendo caso omiso a lo pactado para hacer arriba del cuadrilátero. Luger intentó continuar el combate, pero se encontró con la negativa de Brody, quien fue golpeado abruptamente hasta ser descalificado. El 16 de julio de 1988, Brody se encontraba en Puerto Rico trabajando para la WWC. Al encontrarse en vestidores, Invader primero invitó a Brody a conversar para hablar de negocios,
pero tal encuentro pasó a los gritos, terminando a golpes en una gran tragedia. El Invader primero acuchilló a Bruiser a sangre fría. Tony Atlas fue uno de los primeros luchadores quien encontró a Brody de rodillas con sus manos al estómago, mientras que el Invader primero sostenía un cuchillo en sus manos. Fueron aproximadamente 45 minutos los que Brody se mantuvo en agonía. Lamentablemente, los paramédicos no pudieron llegar a tiempo por consecuencias del tráfico que en ese momento existía, ocasionando la muerte de Brody a consecuencias de una hemorragia interna. Ricky Bravo. Adolfo Bresciano nació en Italia en el año de 1948. Emigró con su familia a Canadá, donde se establecieron en el centro-sur de Montreal. Tuvo una infancia con carencias pero feliz. Se dedicó al deporte y entrenó lucha libre desde los 12 años. En 1970, Bravo estudiaba Derecho, carrera que abandonó por la lucha libre. Debutando como Dino Bravo, entrenó en el Grand Prix con Gino Brito, entonces amigo y ex campeón de la WWF. Brito era una de las personas más influyentes dentro de la lucha libre en su momento, hecho que benefició a Ricky Bravo para ingresar en el medio. Al momento de su debut, Ricky Bravo comenzó a tener gran popularidad dentro de la lucha libre, recibiendo una gran aceptación. Aparecía al lado de estrellas como Edward Carpentier y la gran figura del momento, André el Gigante. Probando los altos estándares de fama y popularidad, convertirse en campeón de distintas categorías y sobre todo ser una imagen ejemplar a seguir para el público, Ricky Bravo comenzó a tener un declive en su carrera cuando la edad lo alcanzó para cobrarle la factura. En la WWF bajó su nivel de participación apareciendo en los encuentros preliminares, teniendo una aparición mínima. Tuvo problemas con Hulk Hogan, por lo que decidió retirarse silenciosamente. Meses más tarde, trató de regresar a la WWF, pero los directivos de la empresa ya no lo querían de vuelta. Al tener una llamada, trató de convencerlos para dar a conocer el regreso triunfal, pero las palabras de los directivos fueron: Dino ya no encaja en nuestros planes. La tragedia de Ricky Bravo llegó cuando inesperadamente en 1993 se quedó solo en casa luego de que su familia saliera a realizar distintas actividades. Bravo, de manera sorprendente, fue asesinado a tiros cuando se encontraba sentado en el sillón de la sala. Un total de 17 disparos de dos armas diferentes, calibre .22 y .380, fueron registrados por la policía. Tras esto, se consideró que los protagonistas del asesinato utilizaron silenciadores, pues los vecinos jamás se percataron del altercado. En el lugar de los hechos no se encontró alguna alteración que diera parte a otra versión, llegando a la conclusión que quien disparó a Bravo quería asegurarse de que estaba muerto. A Bravo se le relacionó con el crimen organizado con una presunta banda que traficaba por la frontera. Este hecho llegó a considerar que su asesinato fue un presunto ajuste de cuentas. Mazambula. Oriundo de Oaxaca, Francisco Salinas fue un luchador mexicano recordado por su peculiar personaje del brujo Mazambula. Portaba una de las máscaras más bonitas dentro de la lucha libre y su indumentaria fueron únicamente un calzoncillo. Se caracterizó por ser de los pocos en la época por luchar descalzo. Mazambula inició una rivalidad con Sergio Borrabo, a quien despojó de su cabellera. El 15 de febrero de 1976, en la monumental Plaza de Toros Monterrey, se llevó a cabo un triangular donde participó al lado de Aníbal y el Remington, por lo que Mazambula fue el ganador de dicho triangular, despojando a este último. También mantuvo una intensa rivalidad con Dos Caras, con quien perdió la máscara luego de una lucha completamente épica y sangrienta. Considerado como uno de los personajes más importantes en la época de los 70s, Mazambula fue asesinado en 1981 en el estado de Chiapas, cuando fungía como guardaespaldas. La noticia se hizo muy popular en la época, por lo que pasó como una de las tragedias más impactantes en la lucha libre.
Espanto primero y Misterio segundo. Fue el año de 1968, precisamente el 30 de mayo, cuando en la lucha libre se sufrió una de las tragedias más impactantes, pues José Eusebio Vázquez fue abatido a tiros en un centro nocturno en la ciudad de Monterrey, donde también lo acompañaba el Misterio segundo. De las versiones que circularon, una de ellas es que el autor de este asesinato fue nada más y nada menos que el dueño del centro nocturno, quien acabó con la vida de los luchadores. Otra de ellas es que una persona en estado de ebriedad los confundió con otras que aparentemente lo habían atacado en días anteriores. Los Espantos 1 y 2 tenían programada una gira por Alemania, Francia, España y Japón. Debido a esa tragedia, los planes cambiaron. Los promotores ofrecieron al Espanto segundo irse de gira, pero este se negó rotundamente debido a la trágica pérdida de su amigo. Para 1975, se dice que el asesino de estos gladiadores fue detenido en Reynosa, Tamaulipas, pues después de cometer dicho acto, huyó a Linares, Nuevo León, para posteriormente esconderse en Veracruz, y así terminar en la ciudad fronteriza, manteniéndose prófugo por 7 años, donde al momento de su captura, fue llevado a prisión para más tarde ser encontrado, colgado en su celda. El Gladiador. En la época dorada de la lucha libre, existió un personaje con una imagen que impactaba a los aficionados, además de portar una gran calidad luchística. Hablamos del Gladiador, un atleta técnico con un físico imponente. Al ser víctima de un accidente, la vida le brindó una segunda oportunidad, pero lamentablemente no vivió para contarlo. El personaje del Gladiador es uno de los más emblemáticos para la lucha libre. Participó en lanzamiento de jabalina y disco, experto en lucha olímpica y el fisicoculturismo eran tan solo algunas de las capacidades que tenía para ser un gran deportista. En la lucha libre, destacó por la gran capacidad de desenvolverse arriba del cuadrilátero. Se alió con el Cavernario Galindo, con quien hizo una de las parejas más temibles en la lucha libre. El Gladiador fue una de las cartas fuertes de la empresa mexicana de lucha libre. Perdió su máscara en Consanto, por lo que poco a poco su carrera fue en declive. Incluso estuvo encarcelado después de este encuentro, pues uno de los policías lo confundió con un criminal, por lo que Salvador Luterot acudió a los tribunales para aclarar este hecho. El primer contacto con la muerte que tuvo el Gladiador fue aquel en donde, tras el término de una función en la Arena México, Luis Ramírez salió a cenar con su compañero Tomás Riande a uno de los cafés más importantes de la ciudad. Ya instalados, un hombre armado se acercó a ellos disparando directamente hacia el Gladiador. Para fortuna, su colega salvó su vida arriesgando la suya. Aquel accidente fue el primer aviso para Luis Ramírez, pues poco después, en la ciudad de Guadalajara, tuvo un accidente que puso fin a su carrera, pues al salir de la Arena Coliseo, el Gladiador se dirigió a cenar a un restaurante que se ubicaba cerca del hotel donde se hospedaba. Cerca de su mesa se encontraba un militar en estado de ebriedad rodeado de mujeres. Ramírez ignoró la presencia de este, por lo que se dirigió al baño y en camino se encontró con una de las féminas que acompañaban al militar, quien inmediatamente reconoció al luchador pidiéndole un autógrafo, por lo que interceptó al Gladiador con una pistola, provocando rápidamente una discusión, donde el soldado disparó 4 veces al Gladiador, concluyendo con su vida y carrera de forma repentina. Hijo de 100 caras. Eustacio Jiménez Ibarra fue un luchador que portó el personaje del Hijo de 100 caras dentro de la lucha libre. Si bien no tuvo parentesco con Carmelo Reyes, rentó el personaje para incursionar dentro de este deporte. Lamentablemente, en el transcurso de la madrugada fue asesinado con su esposa dentro de un auto en Coyoacán. Todo esto según informes de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Como familia luchística, Tacho, conocido dentro del gremio, fue hermano de Elia Park, sobrino de Super Parca y primo de Volador Jr. Arturo Casco La Fiera. Hablar de La Fiera es hablar de una de las máximas figuras dentro de la lucha libre.
Nació el 17 de marzo de 1961 y fue una de las máximas imágenes del bando rudo. Su imagen provocaba el miedo a todo aquel que se le acercara, pues imponía una gran presencia como solo él supo proyectarlo. Oriundo de Puebla, la fiera compartió cuadriláteros con grandes estrellas de la época de los 70s, 80s, 90s, 2000s y hasta el 2010. Se coronó campeón mundial de peso welter de la NWA, campeón mundial de peso medio NWA, así como campeón mundial de tríos al lado de Dos Caras y Héctor Garza. Lamentablemente, la fiera se involucró en las drogas en la década de los 90s, motivo por lo cual fue detenido y llevado a prisión. Posteriormente regresó por un tiempo a la lucha libre hasta el 10 de septiembre del 2010, donde fue apuñalado 5 veces en un asalto, muriendo a causa de las heridas provocadas a los 2 días de tal atrocidad a la edad de 49 años. Se dice que el ataque viene por una relación con las dichas sustancias, mientras que el asesino jamás fue identificado, mismo que se especula continúa en libertad. Dr. X. El Dr. X fue un luchador independiente que ingresó al Consejo Mundial de Lucha Libre, donde tuvo una temporada importante. Se convirtió en campeón nacional welter y campeón nacional de tríos, al lado de Sangre Azteca y Nitro. Debutó con el nombre de Dr. Oborman Jr. para posteriormente ser Dr. X. Tras abandonar el Consejo Mundial, decidió llamarse Dr. X Extreme, participando en empresas como IWL y Perros del Mal. La tragedia ocurrió cuando en una fiesta en la delegación de Iztapalapa, donde ocurrió un conato de bronca, el Dr. X interfirió para defender a una persona, recibiendo un impacto de bala en la cabeza, provocando la pérdida de su vida al instante. La Parquita y el Espectrito. Tal vez el caso más sonado sobre los luchadores asesinados es este mismo que decidimos dejar hacia el final de este recuento, pues fue uno de los más sonados y de mayor relevancia en los medios de comunicación. La tarde del 29 de junio, la Parquita y el Espectrito convivían en un bar en Garibaldi, en donde la fiesta comenzaba y pintaba para terminar en una gran velada, pero lamentablemente no fue así, pues el destino ya tenía otros objetivos para los luchadores. La Parquita y el Espectrito en la vida real eran hermanos, luchaban como mini estrellas dentro de la AAA, concepto que inmortalizara el empresario Antonio Peña. De los dos, la Parquita fue el más popular debido al éxito de La Parca, mientras que Espectrito hizo lo propio alternando con personajes como Piratita Morgan o Mascarita Sagrada. La noche de la tragedia ocurrió cuando al calor de las copas decidieron continuar ahora en un hotel. Los luchadores llegaron al recinto moderno para instalarse en la habitación 52, que se encuentra ubicado en La Lagunilla en la Colonia Centro. Según la versión oficial, a través de una vía telefónica, decidieron contratar los servicios de 2 sexoservidoras, donde cerraron la cita. Otra versión indica que llegaron acompañados de las mujeres, pero una prueba que demerita esta historia es un video de seguridad donde se muestra el ingreso de los 2 luchadores, donde minutos después se vio el ingreso de ellas. A la mañana siguiente, cuando el personal de servicio acude a realizar la limpieza, al momento de tocar la puerta no reciben respuesta alguna. Fue así como ingresaron a la habitación encontrándose con los 2 pequeños luchadores tendidos sobre la cama, quienes ya se encontraban sin signos vitales. A los alrededores se encontraban botellas de licor, latas de refresco y ropa regada. Según los hechos, las asesinas eran encargadas de colocar sustancias en las bebidas para dejar completamente dormidos a las víctimas, por lo que aprovechaban para despojarlos de su dinero y cosas de valor. Según la necropsia, los cuerpos de los luchadores se encontraban narcotizados con gotas oftalmológicas que ocasionaron la muerte inmediata de los gladiadores. Las autoras de los hechos fueron nada más y nada menos que Ángeles Sánchez Rueda, de 44 años en ese entonces, y Estela González Calva, de 65, quienes recibieron una condena de 47 años de prisión para cada una, con un pago de 142,210 pesos por la reparación de daños para los hijos de los luchadores. En la actualidad,
ambas purgan su condena en prisión, donde probablemente concluirán con su vida. Es así como se tiene registrado dentro de la lucha libre estos hechos que marcaron la historia de este deporte, con los asesinatos a estas estrellas. Para el blog de la lucha, Edson Ortiz.